bueno, si tú ganas los osciloscopios, te voy a pasar la diapositiva. Y tengo probado y comprobado. Es un PID completo. ¿Listo? Profe, según la ganancia va a variar, o sea, las claro, tú ganancias de la seleccionas los tipos de... Es como, claro, tienes una sintonía un poco limitada, pero hace todo. O sea, para entender un poco el concepto, incluso pones ahí una señal de osciloscopio, vas a ver cómo deriva la señal, la integra y cómo le da valor. Y al final, cuando lo suman de los osciloscopios, ves todos los efectos juntos, ¿no? La integral, la derivativa y el proporcional juntos, ¿no? Es una señal de osciloscopio. ¿Ya? Pero la idea de aquí es que sepan que toda la matemática que han visto no es por gusto, se usa. ¿Sí? No, yo también cuando estaba en la universidad, ¿qué es eso? Me hacen estudiar que aquí el voltaje de acá es lo mismo, que la corriente, que el lazo, que la malla, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones donde se usan. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí el principio del control cascada. ¿Ya? Como ya sabemos el PID, ya entendemos cómo funciona y ya sabemos cómo se sintoniza, ya podemos entender el control en cascada. Profe, subió las diapositivas en... Eso sí. No, ya, perdón. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Bien, pues. Es poco comunista. Una vez lo subimos, Te va a pegar. Dime que no voy a regresar con mi hermana. Ay, no, espera. Oh, igual tampoco me puedo. Es que hice, yo dije que ya, pero le voy a decir que no me dieron permiso. Es que sabes que voy a estar pateando. Esa recontra pateando. Porque me dice, no sé si literalmente se lleva justo con los dos. ya está, control cascada. Con Cabalera de Costa, ¿no? Listo. Entonces, el control cascada es una estrategia ya multivariable, ¿ya? Pero tenemos que entender primero el lazo simple, ¿no? Digamos, acá tenemos un sistema de nivel, ¿listo? Acá vamos a... o les hago piano y mejor, porque acá hay varias cosas. No me cargo. Hacemos piano y mañana hacemos esto. Ya. Como quiera, profe, sí. No tengo la diapo, pero vamos a determinarla. Ya tengo acá un... Ya está. Vamos hacia el grano, ¿ya? Sí. ¿Ahora quién está? Tú. Le estás molestando al profesor, ¿está? Au. Si no, no me van a entender. Me quema la lengua. Les voy a enseñar a leer los planos y ya mañana les complemento la parte teórica, ¿no? Listo. Muy bien. El diagrama PNID se llama plano de... PNID significa plano de instrumentación y tuberías. Ya. P, Lambertson, ahí. Plano de instrumentación y tuberías, ¿no? Piping, instrumentation and diagram, diagrama de instrumentación y tuberías, así se llama. No lo confundamos con el PID. El PID es una estrategia de control, ¿no? Como lo que hemos estado trabajando. El PNID es un plano industrial, ¿listo? Estos planos industriales lo van a ver en un documento. O sea, las plantas industriales tienen muchos documentos y dentro de ellos van a tener el documento del PNID, donde van a ver un esquema de un proceso. ¿Ya? Más o menos
proceso de caudal, digamos acá, y acá un mezclador y va hacia algún lado, ¿no? Pero van a ver acá unos simbolitos así, en circulitos. Y van a ver unas letritas y van a ver unos numeritos. Entonces lo que tenemos que identificar en un diagrama PNID es lo siguiente. Primero, este símbolo. Lo van a encontrar así, redondo normal, lo van a encontrar así, o lo van a encontrar de repente así. Ahí vamos a verificar qué significa esto. Esto significa que es un instrumento. ¿Listo? Pero cuando no tiene nada, cuando tiene la raya, cuando tiene las líneas punteadas, representa la ubicación. Eso está en el PDF, no que lo estoy explicando de una forma mala. Y entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿De qué se encarga cada uno de estos simbolitos? El circulito con su raya o con sus puntitos. ¿Ya? Luego, lo que tenemos que entender son estas letras. ¿Ya? Esas letras tienen un nombre. Se le llama tag number. Tag number. ¿Listo? Los PNID responden a la norma ISA S5.1. Ese es el estándar que refrenda a los diagramas PNID. Ustedes escuchan o dicen en su CV, yo conozco el estándar ISA S5.1, entonces la persona que ve su CV dice, ah, ya, este señor sabe diagrama PNID. ¿Listo? Muy bien. ¿Ese es el punto 1? Sí, S5.1. S5.1. Es el estándar de los diagramas PNID. ¿Listo? En el tag number, por ejemplo, acá dice FT, ¿no? Vamos a ver cómo se componen esos tag number. Hay diferentes formas. ¿Sí? Y luego el numerito, ¿no? Este código numérico. ¿Ya? O sea, el primero es el símbolo, el tag number, el número, ¿ya? Y finalmente, lo que hay que identificar en un diagrama PNID es estas líneas. ¿Cómo son? De repente encontramos así, o de repente encontramos así. Vamos a ver qué representa cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo se va a componer? ¿Ya? Estoy yendo del todo a lo básico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablemos primero del tag number, o sea, de estas letras que vemos acá. ¿Ya? Vamos a ver, ¿de qué tratan esas letras? Bueno. Acá dice en la tablita que les he pasado, primera letra y después dice letras siguientes. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en ese símbolo que hemos visto, decía de esta forma, ¿no? FT. ¿Ya? Vamos a enfocar en el tag number. La primera letra, ¿sí? Ustedes siempre tienen que identificar primero la primera letra, ¿no? O sea, esta letra. Vamos a sombrear. Esta letra, la primera letra. Esto para nosotros va a ser la primera letra, la de la izquierda. ¿Y qué es la primera letra? Es la variable que tú estás midiendo. ¿Ya? Es la variable que tú estás midiendo. ¿Sí? Es la variable que tú estás midiendo. ¿Ya? Entonces vamos a revisar las primeras letras, pero las variables más importantes, ¿sí? Porque acá están casi todas. A de análisis. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de esta F, yo le pongo acá una letra A? Análisis. ¿Cómo ustedes identificarían una variable de análisis? Porque si les digo temperatura, si les pongo T, ¿no? Por ejemplo, T como primera letra, es temperatura. Ya claro, entonces sé que lo que estoy midiendo es temperatura, ¿no? Estoy analizando. ¿Cierto? Pero si yo mido con la letra A, Como de análisis. ¿ya? ¿Qué mido yo con el análisis, por ejemplo? pH, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Justo por eso hemos visto los sensores al inicio del semestre, ¿no? Oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto, muy bien. ¿Qué más? Densidad. No, densidad. Ah, sí, esa parte. Por ejemplo, acá recordamos, ¿no? Un transmisor de pH. Transmisor, ya saben que es un transmisor de pH. ¿Sí? Este es un transmisor de pH. ¿Ya?
Pero el transmisor de pH lleva una sonda. Entonces, esta sonda tú la sumerges en un líquido, ¿ya? Y obviamente te va a medir cómo está el pH, ¿no? Si es ácido o si es alcalino. ¿Listo? Normalmente, cuando ya hablamos a nivel de instrumentación y de calibración, ¿qué han hecho? Si tú tienes un sensor de temperatura, tú tienes el transmisor, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tienes que calibrar? ¿Se calibra el sensor o se calibra el transmisor? Se calibra el transmisor, ¿no? Acá tú defines mis rangos de medición, todo, ¿no es cierto? ¿Sí? El sensor generalmente no se calibra, ¿ya? Pero hoy en día los transmisores de pH son un poco diferentes. Les voy a mostrar un video. Este es. Ahí tiene el audio. Y esta. Tecnología MemoSense. Fácil, segura y eficiente. La tecnología MemoSense de Endres y Hauser ha revolucionado el análisis de líquidos. Convierte el valor medido en una señal digital y la transfiere por inducción al transmisor. Los sensores MemoSense almacenan los datos de calibración, sensor y proceso. Cada una de las ondas, estas son las ondas. Cada sonda mide un parámetro diferente. pH, oxígeno disuelto, cloro, ¿no? Diferentes variables. ¿Ya? Vean acá un detalle. La sonda es electrónica, pero van a ver que aquí en la unión no hay unión eléctrica, pero pasa información electrónica. Ya van a ver cómo hace. Segundo, dense cuenta que en el video van a explicar que la calibración se va a guardar en la sonda, ya no en el transmisor. ¿Ya? Fíjense ese detalle. Ofreciendo así la máxima precisión en el control del proceso y la optimización del mantenimiento. Con la tecnología MemoSense, olvídese de los problemas que ocasiona la humedad. El cabezal de conexión Plug and Play y el cable están completamente unidos. Ningún contacto metálico puede verse afectado por la humedad. La señal y la transmisión de energía son inductivas, por lo que ni la corrosión ni los puentes salinos alterarán la señal. El sistema puede ser utilizado incluso debajo del agua. La tecnología MemoSense digitaliza el valor medido en el sensor. Esto significa que aparece rápidamente un mensaje automático de error si la señal digital es interrumpida. Gracias a la electrónica integrada, el sensor almacena los datos de calibración, sensor y proceso. Cuando se conectan los sensores a la electrónica, estos son reconocidos automáticamente y empiezan a medir sin demora. Esta función de Plug and Play permite que el personal pueda reemplazar fácilmente los sensores desgastados en lugar de ser limpiados y calibrados en campo. Con ello se minimiza el tiempo de inactividad de la planta y se reduce el tiempo que los operarios tienen que pasar en zonas peligrosas o puntos de medición de difícil acceso. Además, permite reducir el grado de implicación de los expertos en analítica. Pueden limpiar, regenerar y calibrar los sensores en el laboratorio bajo unas condiciones de entorno óptimas, lo que no solo es más cómodo para el personal, sino que además mejora la calidad de la calibración y como consecuencia la precisión de la medición. La tecnología MemoSense representa la base para el mantenimiento preventivo y predictivo. Permite almacenar los datos de calibración, las horas de funcionamiento, así como la temperatura y valores máximos y mínimos. Estos datos facilitan una buena estrategia de mantenimiento, eliminando sorpresas inoportunas. La tecnología sin contacto MemoSense está disponible para la medición de pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto y cloro. Aumenta la seguridad de proceso, mejora la eficiencia y ofrece un manejo intuitivo y un fácil mantenimiento. La tecnología más avanzada para un número ilimitado de aplicaciones en todas las industrias. ¿Qué tal?
¿no? O sea, llevamos varias cosas aquí, ¿no? Vamos a... Es importante, ¿no? Primero que hay diferentes tipos de sondas y el transmisor los reconoce automáticamente. Normalmente es un transmisor para sensor. Como hemos visto, el transmisor que hemos usado para la RTD es un transmisor para RTD. Si le pones termocouple no sirve. Tienes que tener un transmisor para termocouple. Este transmisor es para cualquier tipo de variable que tengas, en este caso de análisis, ¿no? Oxígeno disuelto, conductividad, ¿no? pH, etc. Ese es uno. Segunda, es que utilizan los diferentes tipos de sensores, es la comunicación, ¿no? ¿Cómo es? Es inductiva, o sea, pasan los datos, pero por inducción. Entonces, si le cae agua corrosiva, porque en campo pues todo está chorreándose, pues no vas a tener problemas de que los contactos eléctricos se te oxiden ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está sellado. Y todo pasa por inducción. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, acá está en el cabezal, en las ondas, se encuentra el dispositivo con la calibración. Cuando tú calibras el transmisor, esto se guarda aquí. O sea, realmente, entonces tú solamente ya sabes que tu sonda está calibrada, ¿no? Entonces es mucho más sencillo también el trabajo. ¿Qué más hemos visto? Digamos que no hay dispositivo perfecto, ¿no? Tú puedes medir ahí todas las variables, todo, etcétera, genial. Hay una desventaja que podemos ver en ese tipo de transmisor, ¿sí? Como la tecnología es electrónica, o sea, hay electrónica aquí adentro, ¿sí? ¿Cuál es el peor enemigo de la electrónica? Hay uno que es peor todavía. La humedad del agua. ¿No? ¿Lo puedes seguir? ¿Qué pasa cuando, digamos, estás en una videollamada de 4 horas con tu teléfono? ¿Qué pasa? No sé si Se calienta. ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Sigue así de veloz? No, Se altera, ¿no es cierto? Se cuelga, empieza a fallar. ¿Por qué? Porque la temperatura es el peor enemigo de la electrónica. Cuando un dispositivo electrónico supera los 70 grados, presenta problemas. Entonces, si este dispositivo está en una zona de trabajo con una alta temperatura, va a empezar a fallar, no te va a servir. En ese caso tienes que recurrir a los transmisores convencionales, ¿sí? Pero si es un entorno donde la temperatura es fresca, ya usa. Son criterios de uso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Ya estamos viendo entonces la variable de análisis. Ya saben qué es análisis entonces, ¿no es cierto? pH, oxígeno disuelto, conductividad, ¿no? Cloro, etc. ¿no? La A, ya está. D de densidad. ¿Cómo medimos densidad? ¿Qué es la densidad? En campo, por ejemplo. Temperatura sí es la temperatura fácil, pero densidad. Claro, el fluido que tan... ¿Cómo se dice? El fluido que tan... ¿Qué tan pastoso podría ser así? ¿Qué tan pulposo? ¿Has visto el albañil cuando hace la mezcla de cemento con arena? Claro, es ver qué tan denso. Si le echas poca agua, ¿cómo está? Todo mohoso, seco, ¿no? Ajá. Y Más cuando le echas mucha agua, ligero. y aguado, pues, ¿no? Entonces, ¿es más denso o menos denso? Ahí se mide densidad. Entonces, hay sensores que miden densidad, ¿ya? Entonces, acá medimos densidad, ¿no? Flujo, ya sabemos, ¿no? Con un flujómetro. ¿Qué más? Energía, tiempo, nivel. Ya, ¿listo? Humedad también, ¿ya? Presión también, ¿no es cierto? ¿Sí? Presiones en bares, en PCIs, ¿no? Velocidad, frecuencia también, ¿no? Un encoder, temperatura. Claro, si tenemos un dispositivo que mida más de una variable, se representa como un multivariable, ¿ya? Vibración. También se mide vibración. No, ¿se acuerdan que les mostré un molino girando? ¿Ya? Un molino Sag, son unas máquinas grandes. Como tienen mineral adentro, piedras, pues, genera vibración. Si la vibración es muy alta, los rodajes te los va a comer, pues, ¿no? Entonces le pones sensores de vibración para regular la velocidad del motor en función de la vibración. Si vibra mucho, le bajas la velocidad. Si vibra menos, lo aceleras, ¿no? Para que el molino trabaje bien, pues, ¿no? Vibración. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las primeras letras, ¿ya? Sí, ya. Y vea, W es peso, ¿no?
weight, o sea, todo eso está en inglés, ¿no? Weight, vibrate, temperature, pressure, ¿no? Level, todo está en inglés, ¿listo? Ahora, las segundas y las letras subsiguientes, ¿sí? Las letras siguientes representan la función, ¿ya? La función. ¿Cómo sería aquí? Voy a arreglarlo bien. Listo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, AA, ¿qué sería? Alarma y análisis. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú configuras tu PLC, está midiendo el análisis, ¿no? Lo registras como un dato de IN de repente, y tú dices, no, si el pH sube más de 8, me lanzas una alarma. Ya, entonces sería una alarma de análisis. Entonces, cuando el pH, ya, obviamente está descrito en el procedimiento. Si el pH supera de 8, alarma de análisis, un AA lo representas ahí en tu fiel en inglés. Listo. ¿Qué más vemos? Control. Por ejemplo, puedo poner un DC. ¿Qué sería un DC? Entonces, ¿control de densidad? No. Control de densidad. Ya. ¿Qué sería eso, pues? Controlamos el flujo, no. Tal vez aumentar más agua o menos agua. No, recordemos que son instrumentos y equipos. Vamos con, bueno, manipular es diferente, ¿no? Un PLC, muy bien. Claro, un PLC hace control y un PLC puede controlar densidad, ¿sí? Un PLC, ¿no? O también, por ejemplo, podría ser así. Un TC. ¿Qué sería un TC? Control de Control de temperatura. temperatura, pero no necesariamente es un PLC. Podría ser. ¿Seguro que les expliqué? ¿Qué era esto? No, el RT es el sensor. Lo que han usado ustedes, ¿no? Para conectar como sensor. Este es un controlador de temperatura. ¿Ya? Hemos explicado, ¿no? Claro, el PLC hace cualquier tipo de control con cualquier variable. Pero estos controladores son específicos para una variable. O sea, ellos te pueden hacer control, pero solo de temperatura. ¿Listo? Entonces acá le conectas el sensor y tiene de repente un relé de comando o una salida analógica. Ya está súper simple. Es más económico que un PLC, súper más barato, pero es robusto igual, ¿no? Está hecho para acá. ¿Ya? Este es un controlador. Hay controlador de temperatura, controlador de nivel, controlador de flujo, o sea, de diferentes variables, estos tipos de equipos. Son súper fáciles de configurar. No todas las plantas tienen PLCs, ojo. También tienen implementado los controladores. Y sí les mostré el video de la mina, ¿no? Jovan, su tablero tenía controladores. ¿Sí? Sí les había mostrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Controlador. Ya. D sería, como segunda letra, diferencial, ¿no? Por ejemplo, podemos poner así. ¿Cómo se leería ese tratado? Presión. ¿Cómo? Alarma diferencial de presión. Alarma diferencial de presión. Alarma de presión diferencial. Muy bien. Recuerden que hay sensores de presión diferencial. Son sensores que tienen, o transmisores que tienen dos entradas de aire, presión alta, presión baja, y te calculan la diferencia. ¿Sí? Cuando hemos visto el flujómetro de placa orificio, vimos que tenías la tubería con una obstrucción, generabas alta presión y baja presión cuando el fluido pasaba, y usabas un medidor de presión diferencial, ¿no? Para poder medir, ¿ya? Entonces, así se lee, ¿eh? Si en el examen ponen alarma de diferencial de presión, normal, tiene que ser alarma de presión diferencial. Pero la longitud, ¿qué es? Presión. ¿Listo? Muy bien, diferencial. ¿Hasta cuántos litros puede ver, profe? 4, 5. Ahorita vamos a ir complicando. Tranquilo. ¿Ya? Si encontramos la letra E, sería de sensor o elemento primario. Te puedo poner así.
sería un FE? Flujo de voltaje. Sensor de flujo. Sensor de flujo. Ya. Si te digo un Coriolis, ¿sería un FE o no? Flujómetro Coriolis, claro. Un flujómetro magnético, sensor de flujo, claro, es eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la E como segunda letra es este sensor o elemento primario. El elemento primario siempre es el sensor. Elemento secundario es el transmisor. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya. H también viene de high, ¿no? De alto. Entonces podemos poner así. ¿Qué significa eso? Una de temperatura muy alta. Muy alto es HH. Alta. Alarma de temperatura o alarma de alta temperatura. ¿Ya? Temperatura alarm high. Alarma de alta temperatura. Y también podría ser así. Sería HH. Alarma, no, o sea, High alarma. high, alarma de temperatura alta. ¿No? Temperatura. Vamos a explicar así mejor. Con la L. Ahí sería nivel, ¿no es cierto? Alarma de nivel alto, alarma de nivel alto. Profesor, ¿han visto alguna vez eso? No. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Y a qué les dijeron? ¿Cuál es la diferencia entre high y high high? Tú tienes un tanquecito, ¿ya? Donde obviamente vacío es 0% y el rebose es 100%. ¿Listo? Entonces tú le dices a tu controlador o a tu sistema de control: quiero trabajar dentro de márgenes seguros. ¿Ya? Un margen seguro para mí podría ser 90% y 10%. ¿Sí? Entonces, para tu sistema de control, 90% para ti va a ser lleno. ¿No? No vas a poner 100 porque va a rebosar. ¿Qué pasa si fuera un tanque de ácido sulfúrico? Peligroso. Pues. Entonces, 90%. Entonces, acá tú le dices LAH. ¿No? Si el nivel sobrepasa el 90% de altura, de nivel, entonces activa tu alarma de alto nivel. ¿Listo? Pero si por ahí el sensor se ensució o de repente pasó algo, qué sé yo, y sobrepasó el 90%, de repente el 95%, acá tú lo defines como un LAHH, una alarma de alto nivel, que ya indica peligro. Entonces, en sistemas de escala, por ejemplo, hay prioridades de alarma. Hay alarma en prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. ¿No? Entonces, esta pasaría a ser una alarma prioridad 1. ¿Por qué? Porque estamos en peligro inminente. Prioridad 2 sería esta. ¿Listo? ¿Ya? Se trabaja mucho esto porque se lleva a una escala, a un sistema de supervisión. Igual, cuando es bajo, ya tú trabajas 10% bajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente por acá hay una tubería y tienes una bomba que va a bombear? Si el nivel baja, por ejemplo, a 5%, entra aire a la tubería y una bomba con aire se quema. Gavita se dice. ¿Ya? Siempre las bombas tienen que tener líquido para bombear, no pueden quedarse sin líquido. ¿Ya? Entonces acá en 10% tú le dices un LAL, y si es 5% le dices un LAL. Una alarma de bajo nivel y una alarma de nivel bajo, ¿no? De bajo nivel. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿No es cierto? Más que todo lo hacen por márgenes de seguridad. Y los diagramas PNRI se representan así. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es low, high, alto. ¿No? Ya. Indicador. Este podemos poner. ¿Cómo sería? Podemos poner así.
¿Qué significa LIT? Sería nivel. Transmisor indicador de nivel. Y si te pongo así, LT. De nivel. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, en un equipo? Un equipo, ¿Cómo así? o sea, uno tiene su escala con una pantalla. Una pantallita, ¿no es cierto? Ya está, miren. ¿Se acuerdan del transmisor? Temperatura, parecía lo que hemos pretendido usar. ¿Ya? Es un transmisor, ¿no? Este es un transmisor de temperatura. Como pueden ver, conectas acá el RTD y acá que te bota 420, ¿no? El 12 corriente. Entonces, ¿qué está haciendo este dispositivo? Acondiciona la señal, ¿no? Es un transmisor. Excelente. Pero también podemos encontrar transmisores de temperatura, por ejemplo, así. Como dice su compañero. Acá conectas el sensor, tiene su bordea en la parte posterior, se calibra también, ¿no? Pero tiene una pantalla para que el operador vea en campo cuánto es en este caso la temperatura. Entonces, este sería un transmisor indicador de temperatura y el otro son un transmisor de temperatura. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí. Uno tiene un display, una pantalla, el otro no. ¿Ya? Y si te pongo así, un TI, ¿qué sería? ¿Qué instrumento sería? Indicador de temperatura, un termómetro. Un termómetro. Un termómetro. Acá está tu tanque, le colocas un termómetro y ahí tú ves la temperatura del líquido en el tanque. No necesariamente tiene que enviar una señal de control. Basta que te muestre la información al operador, sería un indicador de temperatura. Termómetro local, por ejemplo. ¿Ya? No sería un sensor, por ejemplo. ¿Ah? No sería un sensor. Claro, tienen embebido el sensor, pero como indicador es un termómetro. O sea, que está mostrando en campo la información. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El indicador. La L. ¿Sí? Y hemos visto que L significa low, bajo, pero también significa luz. En segundo. Una luz significa, ¿no? Podemos poner como luz. A ver. Ya. Ahí está. LHL. Primera letra, ¿qué es? La magnitud, nivel. Ya, entonces sabemos que es nivel. ¿Ya? High light. O sea, una luz indicadora de alto nivel. ¿Sí? O sea, cuando el nivel está alto, prende una baliza, una lámpara. Claro, la baliza. Una baliza no es una alarma, por ejemplo, son indicadores. ¿Ya? Allá. Otro. R sería de registro. Un registrador. ¿Qué sería esto? Temperatura. No. Un control y registrador de temperatura. Claro, si yo te digo solamente un TC, es un controlador de temperatura. Puede ser un controladorcito, puede ser un PLC que hace control. Pero el R, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos ver en un equipo? Que se registra. En un documento.
Hoy día ¿qué hora es? Una hora más o menos pasó algo. Temblor. ¿Ya? ¿Y cómo registran los temblores? Con un Sismo. sismo. Estuvo fuerte después el temblor. Más o menos. Ah, dormía. Los buenos arequipeños no pasan nada. Mi mamá ni 5 minutos habló, pero estaba tipo. Temblor. Este sería un ejemplo típico de un registrador. El sismógrafo se mueve, va marcando, ¿no? Te genera una tendencia. Entonces, si tu sistema tiene un trend, un registrador. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Genial. Luego, S también viene de switch, un interruptor, o sea, algo que va a conmutar. ¿Ya? Algo que va a conmutar. ¿Listo? Después que tenemos T de transmisor, ya hemos visto, ¿no? TT, transmisor de temperatura. TIT, transmisor, indicador de temperatura. Fácil y difícil bien ahí. Facilito, ¿ves? Muy bien. Bueno, M es multifunción, multivariable. Ahí a V sería una válvula, por ejemplo, ¿no? LV para un nivel. Luego tenemos, ¿qué más? Nada más. Entonces, a ver, vamos a armar algunos esquemitas. Podemos poner. Pero reviste en X, no sé, recuerdo que ponían de X fuera sin clasificar, le ponían cualquier cosa. No. Sin clasificar es cuando es una magnitud que no está en la tabla. Y ese ejemplo es el sonido, es hasta que H, X, no sé cuánto. No, debe ser A. Porque es análisis. Ajá. De repente hay una variable que no está contemplada acá. Si no es una variable que no está contemplada, no está clasificada, entonces la pones como X. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? A ver. Allá, acá está. Algo importante. Ustedes van a encontrar de la norma ISA S5.1 información que va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, la norma te dice que la primera letra se refiere a la magnitud que tú vas a medir y las letras subsiguientes te dice la función que realice. ¿Ya? Esta tabla de letras, eso sí se va a mantener siempre estándar entre industria e industria. ¿Sí? Casi no va a cambiar, inclusive a nivel mundial, se va a respetar. ¿Listo? Lo que sí va a cambiar es lo que viene a continuación. Por ejemplo, estos símbolos. ¿Listo? Si ustedes van a una empresa o ven una bibliografía, de repente estos simbolitos dicen otras cosas, ¿no? O sea, esto sí puede ser referencial, o sea, es aproximado. Hay algunas compañías que incluso le fabrican sus propios simbolitos, pero lo que no cambia nunca son las letritas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno que sí no va a cambiar es ¿no? Cuando dices, no le hagamos caso al 0,0, solamente al círculo. Si vemos un círculo sin nada, o sea, como hemos puesto acá, por ejemplo, un T, así, un círculo así vacío, este círculo vacío significa que el instrumento está montado en terreno, está en campo. Y es natural, un sensor de temperatura tiene que estar en campo. ¿Sí? ¿Ya? Y de repente acá le puedo poner así. ¿Estaría bien? Claro. Puede ser un sensor que está junto a un transmisor, ¿no? Estoy diferenciando que acá hay un sensor y acá hay un transmisor de temperatura. ¿Listo? ¿Y el transmisor puede estar en campo? Sí puede estar en campo también. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si le ponemos esta rayita, significa, algunos dicen que está delante del gabinete, otros textos dicen que es accesible al operador. Así también lo van a encontrar, ¿no? Como accesible al operador. Accesible al operador. Entonces, yo he encontrado la forma más simpática de poder entender esto. Cuando tengas una linecita continua en el círculo, significa esto. Significa esto. Significa
significa que el instrumento o lo que tú quieras colocar esté en la puerta del tablero, accesible al operador. ¿Ya? Acá adelante. ¿Listo? ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque tú puedes colocar aquí también un transmisor de temperatura. Tú puedes un transmisor de temperatura accesible al operador. Entonces le pones con su rayita. ¿No? Está en un gabinete, pero es accesible al operador. ¿Ya? Muy bien. Luego, cuando tiene las letras discontinuas, dice detrás del gabinete. Otros les dice no accesible al operador. Como que te confunde un poco, ¿no? Porque es bien variada la bibliografía que hay sobre esto. ¿Ya? Entonces, generalmente en la industria esto lo entienden así. Lo que está dentro. Se supone que si la puerta está cerrada no es accesible, pues, descabida puerta. ¿Ya? Entonces, todo lo que está aquí adentro va con su línea discontinua. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Así se refiere a la ubicación. Muy bien, sigamos. Ya está. En algunas bibliografías, por ejemplo, este símbolo lo usan para describir a un PLC. O sea, incluso puedes encontrar así. Este sería un PLC que está en campo y este sería un PLC que está dentro de un tablerito. ¿Ya? Por ejemplo. Y esto de acá, profesor, dice sistema de control no accesible al operador, sistema PCS accesible al operador en pantalla DCS. ¿Ya? Se lo pinto fácil. Cuando ustedes vean un círculo con un cuadrado externo, significa que es un sistema de control, ¿ya? Pero que está bosquejado en el SCADA. Por ejemplo, en algunos sistemas SCADA, no al caso, pero en algunos sistemas SCADA de supervisión, acá tú ves la imagen del PLC y que recibe la señal y comanda y tú ves acá la variable de control. Entonces, cuando el sistema de control está graficado en un sistema de control de una pantalla, se le grafica en el PNID así. Significa que ese sistema se encuentra, o sea, es algo que hace un cálculo, algo que hace un control, pero que está gobernado en un SCADA, en un sistema de supervisión. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, esta simbología se refiere a la ubicación del instrumento, o sea, dónde se va a encontrar, ¿no? En campo terreno o en un gabinete accesible o no accesible. ¿No? Accesible es en la puertita, no accesible dentro del gabinete. O también puede ser que sea un lugar pues, de difícil acceso también. Profe, el SCADA tiene control manual y control remoto. Entonces, cuando aparece ese es que está con control remoto, Claro. o solo tiene control remoto, no, también tiene control manual. Es que el control manual solamente es que tú puedas maniobrar manualmente, Claro. ¿no? Y control remoto es que el sistema funciona automático. O sea, No es necesario ponerle control manual entonces. hay PNIDs que sí te dice que tiene opción de manual y automático. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá tenemos algunos simbolitos. Miren, medidor de flujo magnético, el flujómetro magnético que hemos estudiado. Este es el símbolo de Coriolis, por ejemplo. ¿No? Este es uno de flujo térmico, o sea que por variación térmica te calcula el flujo. Medidor de flujo ultrasónico, un protámetro, también caudal, tipo sonar, un convertidor IP, allá. ¿Se acuerdan? Sí, expliqué en un momento que era un convertidor IP. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde se utilizaba el convertidor IP? Un convertidor IP. Esto es típico, ¿eh? Convertidor. Es un convertidor de corriente a presión. ¿Dónde creen que usamos eso?
Algo que convierta corriente a presión. Para calibrar. ¿Para calibrar qué cosa? Sensor de presión. No era un sensor de presión propiamente dicho. Era No. Yo tengo acá un PLC y tiene, por ejemplo, su salida analógica, ¿no? 420 miliamperios. Esto es corriente. Entonces va a haber un punto en que voy a requerir el convertidor IP para mandarlo a algo. ¿A dónde lo mandaría? Sí, salida, punto. Actuador. Si voy a convertir de corriente a presión, ¿qué actuador trabaja con aire? Actuador. Compresor, ¿no? Pistón. Pistón ya. ¿Y el pistón qué cosa, cómo se podría entender? El pistón es la parte de un actuador. Una válvula, pues, muchachos. ¿Ya? Esto va a una válvula. Una válvula neumática, ¿no? Miren, para que nunca se olviden. Sí, les hemos olvidado, ¿ves? Una servoválvula. Ya. Una servoválvula, ¿sí? Acá la podemos ver. Por ejemplo, acá está la tubería. ¿Ya? Acá está la tubería y él tiene su obturador. ¿Se acuerdan que vimos la válvula de globo, la válvula cuchilla, la válvula, ¿no? Que era la forma como cerraba esto, el obturador. Y ya está. Entonces, esta es la válvula. Y hemos dicho que tenía el obturador, tenía su vástago y tenía el actuador, ¿cierto? Y este actuador, por ejemplo, por la forma, es un diafragma. O sea, tú le metes aire por arriba, el diafragma se deforma, ¿y qué hace con el vástago? Hace que cierre. Y cuando tú le quitas el aire, el diafragma regresa a su sitio. Pero ese diafragma funciona con aire. Entonces, si yo quiero gobernarla con un PDC, necesito un convertidor IP. ¿Quién es el convertidor IP? Este mismo. Acá llegan los cables con la corriente, con el lazo de corriente del PLC, y él lo que va a hacer es convertir el 420 mA, se lo va a convertir a una presión. ¿Ya? El estándar de presión para válvulas, claro, si acá el estándar de corriente es 420 mA, el estándar de presión para las válvulas es de 3 a 15 PSI, donde 3 PSI es válvula cerrada y 15 PSI es válvula abierta. O sea, si tú mandas 20 miliamperios por de corriente, él te lo va a convertir a 15, la válvula se abre. Si tú le mandas 4 miliamperios, él lo convierte a 3, la válvula se cierra. ¿Se entiende? Convertidor IP. Ya, esto se calibra, ¿no? El convertidor. ¿Sí? Eso se calibra. ¿Ya? Como un transmisor de hidrógeno. No. El transmisor va amarrado a un sensor. El transmisor recoge de la termocupla milivoltios y te lo acondiciona a un 420 como sensor. De información por campo magnético, te lo acondiciona, te lo manda un 420 hacia un PLC. Son para sensores, para medir. El transmisor es para medir. Para la válvula en este caso es un convertidor libre. Es diferente. ¿Ya? Bien. Sigamos bien. Ya está, entonces ahí tenemos, ¿no? Una baliza, una bocina, una sirena, circuitos de cámaras también, ahí viene ahí, punto de análisis de manometría, ¿no? Y este es punto de análisis de espuma por imagen, una celda de flotación, que era la burbujita, entonces ahí tienes una camarita que te mide la concentración de burbuja, ¿no? De espuma. ¿No? Y luego, este es importante, la identificación de líneas de conexión. Cuando me refiero a líneas de conexión, me refiero a información que en este caso estoy recogiendo del sensor o información que estoy comandando hacia un actuador. ¿Listo? A excepción de la primera, que es línea de proceso, ¿no?
No es lo mismo decir una tubería, por ejemplo, yo puedo tener acá, puedo hacer así, ¿no? Una tubería, acá le coloco así, y acá le coloco así, ¿no? En un bien ID, ¿listo? Entonces, esto significa línea de proceso. ¿Por qué? Porque por acá de repente pasa agua, ¿no? El agua del proceso. ¿Sí? Entonces, el agua del proceso, el gas del proceso, o sea, lo que yo quiera controlar se grafica como línea continua. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el flujómetro magnético, le puedes poner así, ¿no? Un FE, sensor de flujo. ¿Listo? Entonces, el flujómetro magnético, ¿qué va a hacer? Te mide el caudal y te va a mandar una señal eléctrica. Pero generalmente es una señal eléctrica no normalizada. Por ejemplo, supongamos que mande milivoltios. Entonces, los milivoltios, ¿qué tipo de señal es? Una señal eléctrica. Entonces, ¿qué haces? Hubo una señal eléctrica, línea punteada. Y eso va de repente así. Transmisor, indicador, perdón, este es de flujo. Transmisor, indicador de flujo. ¿Qué sería eso? Un transmisor, indicador de flujo. De flujo y... Accesible al operador, ¿no? Delante del gabinete. ¿Ya? Y está llevando la información por eléctrico. Entonces, estas señales que vemos acá es cuando un sensor manda información a un actor. ¿Listo? Y de aquí, de repente lo mando a un este sería un controlador de flujo, un PLC, que hace control de flujo. ¿Ya? Disculpe que lo dibujo mal. Y el PLC que manda también un 420 sería señal eléctrica. ¿Sí? Y aquí viene el convertidor IP, porque esta válvula puede ser diafragma de aire, y de acá señal neumática. Pero es aire que controla la válvula, no es el aire que pasa por acá. Siempre se confunden en eso los alumnos. Piensan que si por aquí pasa aire le tengo que poner neumático. No, el neumático es la señal de control. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende el esquemita que hay allí? Ya. Y después le pones un número, ¿no? F100, FTI100, FC100. ¿Qué significa ese 100? Identifica el lazo. ¿Qué es el lazo? El ciclo sensor, controlador, actuador, ¿no? Ese es el lazo de control. Por acá tengo otro igualito, será el 101. Tengo otro igualito, será el 102. Identifica el lazo de control. ¿Se entiende? Fácil, difícil el PNID. Ya, entonces, señal eléctrica ya sabemos, ¿ya? Señal de software, cuando enviamos entre controladores información. Tengo un controlador, un PLC, que envía información a otro PLC. Una señal de software. ¿Listo? Por ejemplo, esta tableta la he sacado de una minera chilena. En esa minera chilena, por ejemplo, ellos han diseñado este esquema. Esto no lo encuentran en otros libros, en otra bibliografía, no lo van a encontrar. Le han puesto así rombitos y han dicho que esta es una señal 420 Hz, que es un protocolo industrial. Como ellos usan full Hz, yo quiero tener mi PNID con Hz, porque han diseñado ese esquema. Ustedes buscan en PNID simbología de conexión, no van a encontrar. Lo digo, es variable. ¿Qué es lo que no varía? Las letras. Eso sí es fijo. ¿Ya? Señal de Hz. Estas, por ejemplo, señales electromagnética de radar no guiada, ¿no? Por ejemplo, o esta inalámbrica, podría ser la del sensor de nivel ultrasónico, que envía una sonido y regresa. Esto podría ser así, la inalámbrica, ¿no? Si está dentro de un tubo, o sea, está guiado, entonces ya se le pone esta línea, ¿no? Tiene una guía específica. Hidráulica, perdón, neumática es aire, y esto sería siempre y cuando sea la válvula, por ejemplo, hidráulica, ¿no? O sea, si yo le cambio acá un convertidor IP y le pongo así, significa que esta válvula es hidráulica. ¿Cuál es la diferencia entre una válvula neumática y una válvula hidráulica? Una neumática funciona por aire, trabaja con 3 a 15 PSI.
presiones bajas. El aire es compresible, la válvula no tiene mucha fuerza, válvulas pequeñas. Pero cuando hablamos de hidráulica, es pues un fluido. El fluido es no compresible, entonces trabaja con presiones con muchísimos bares. Por ejemplo, los aviones, ¿no? Su tren de aterrizaje y todo eso es hidráulico. En las retroexcavadoras, ¿no? Cuando levantan, ¿no? El sistema es para levantar el peso, todo es hidráulico, entonces tiene mucha fuerza. Entonces, los sistemas de control que ya son de potencia son hidráulicos, ¿sí? Pero fíjense que si por acá pasa agua, yo no le voy a poner hidráulico aquí. El hidráulico es la señal de control, ¿ya? Muy bien. Señal capilar. ¿Alguien escuchó ese término? Un tubo capilar. ¿No? A ver, vamos a ver por acá. Este es un tubo capilar. ¿Sí? Es un sensor de temperatura, ¿no? Acá no hay un cable, sino es un pequeño fluido que tiene buena conductividad térmica. Entonces, cuando tú colocas calor, el líquido se dilata, ¿no? Y este sensor empieza a variar. ¿Ya? Puede ser acá un gas o un líquido que se dilata fácilmente y que puede ser medido por este indicador. Este es un tubo capilar, o sea, no es un cable eléctrico. ¿Listo? ¿Habían visto eso? Muchos sensores de temperatura tienen tubos capilares. ¿Ya? ¿Solo para temperatura? Más los he visto en temperatura. ¿Sí? No, de repente en presión quizás, pero no los he visto en otra parte. Es típico verlos en temperatura, como tubo capilar. Y acá unos simbolitos de válvulas, ¿no? La válvula tipo pistón, la diafragma, la motorizada, la válvula solenoide, una válvula manual, una válvula electrohidráulica, mira acá está, ¿no? Ya no sería así, sería electrohidráulica, o sea que esto cambiaría acá, ¿no? Este es para presión de aire, y acá está mal, tendría que ponerle este signo, ¿sí? Volante manual, regulador de presión independiente, válvula de alivio, son algunos sensores, unos podores que se utilizan aquí. ¿Listo? Ahora sí les puedo mostrar los planos de verdad. Estos solo se los puedo mostrar. Ya está. Ahí está el planito. Recuerden que les iba a mostrar, ¿no? Pero no se asusten. Es facilito. Miren, vamos a explicar parte del proceso, ¿ya? Este es un molino, ¿sabes? Una molina. ¿Sí? Lo que hace aquí es cae el mineral. Acá hay un sistema de fajas transportadoras, ¿no? Que llevan el mineral y el mineral va a caer en el molino. No, para que un mineral caiga en el molino ya ha tenido que ser triturado previamente por chancadoras. Más o menos acá el mineral puede tener 1 pulgada de diámetro. ¿Ya? Y la idea es que el molino la muele y debe hacerla polvo. ¿Sí? Tiene que volver a la arenilla, polvillo. Ese es el objetivo del molino.
Pero un molino, para moler, necesita agua. Entonces los molinos son o se consideran un proceso húmedo. ¿Sí? Entonces en la parte de arriba ustedes ven que va el mineral, ¿sí? El mineral, y aquí abajo dice agua de proceso. Entonces viene el agua y también va al molino. Entonces va a caer mineral con agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer aquí un control para que la pulpa del mineral no sea ni muy aguada ni sea muy seca. ¿Listo? Les vamos a aplicar un poquito lo que hemos visto del control de procesos junto con el diagrama. ¿Ya? Entonces, viene el agua de proceso. Como pueden ver, la línea es continua, como hemos visto. Agua de proceso. ¿O le han puesto hidráulico? No, va así. ¿Ya? Vamos a identificar un lazo de control. Miren por acá hay una tubería que es de 24 pulgadas y está siendo reducida a 16. 24 pulgadas es enorme. Y acá hay un cuadrado con una M. ¿Qué es? No, es un Agua, caudal. Es un Medidor de flujo. medidor de flujo magnético. Ajá. ¿Ya? Es el flujómetro magnético. Magnético. Y aquí está representado con su PNID. Significa que él está en campo, ¿sí o no? No tiene línea. Ya, está en campo en terreno el flujómetro FE, sensor de flujo. Lazo de control, 30.003. Ya está, fácil, ¿no es cierto? Entonces es como que su código de identificación en Su código, de identificación técnicamente. claro. Todo este sistema va a ser el lazo 30.003. ¿Sí? Sensor de flujo, 30.003. Ya, el flujómetro magnético, como hemos esquematizado, manda una señal eléctrica. ¿A quién? FIT. Transmisor, indicador de flujo. Esta ya está captada, ¿ves? Transmisor, indicador de flujo. ¿Dónde está el transmisor? Está en campo, en terreno. Ah, O sea, el operador lo puede ver ahí, ¿no? En la misma tubería, está el transmisor, tiene su pantalla. tiene acceso, sí. ¿Mm? Tendría acceso, es que, o sea, No, claro, está en campo, en terreno. O sea, tú ves el tubo, está el flujómetro, está su cablecito con su transmisor y el transmisor tiene la pantalla. Entonces el operador pasa por el tubo y dice, ah, no, el caudal es 1 metro cúbico por segundo. ah, ya. Eso es. Ya, está en campo. ¿Ya? Esta es la señal HART, este es el rombito. O sea, ¿qué significa? Que este transmisor hasta el controlador Está mandando. está lejos, porque por HART tú puedes llevar información hasta más de 1 kilómetro. ¿Ya? Pero este, no es este controlador indicador de flujo, es un controlador en DCS, o sea, está en el SCADA, perdón. Está en pantalla DCS, ¿no? O sea, y obviamente el sistema de control del SCADA y el transmisor están muy lejos. ¿Sí? Entonces por eso acá le han puesto una comunicación HART. ¿Ya? Y este controlador, que no necesariamente es el PLC, sino es el sistema de control que está en el DCS, bota la información por HART y lo manda a una válvula de tipo diafragma con actuador mariposa. ¿Ya? Válvula de tipo diafragma con actuador mariposa. Su símbolo PNID, FV. Válvula de flujo, porque lo que va a controlar es el flujo del agua del proceso. O sea, ¿qué está controlando este lazo? ¿Cuánta agua va a ir al molino? ¿Sí? ¿Cuánta agua va a ir al molino? ¿Puedo aplicar un PID acá? ¿Sí? ¿No es cierto? Porque el sensor es analógico, la válvula es analógica, entonces un control PID, perfecto. Pregunta, el set point que yo voy a colocar aquí, ¿tendría que ser un set point único? Por ejemplo, yo quiero definir que por aquí pase solamente 1 metro cúbico por segundo. No. ¿Por qué? ¿Varias variables? Yo tengo una consulta. A ver. Se supone que cuando entra el material ahí se hace un tipo de blending, entonces el material siempre es continuo, ¿no? Para mantener ese tipo de... Entonces, Él está asumiendo, claro. Yo le pondría un set point fijo si tengo la garantía ¿De qué va a ser que el mineral exacto? va a caer de forma continua. Pero no. Pero en la práctica no nos ocurre eso. Yo he visto en el Cerro Verde, por ejemplo, el stop pipe, que es donde cae la faja y se acumula. A ratos la faja cae el mineral, a ratos no cae nada, a ratos cae un poquito. Ah, baja. O sea, el flujo de mineral es variable, no siempre es continuo. Entonces, eso de que pongamos set point únicos, No.
en la realidad no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Configurar un set point y que alguien nos mande. ¿Ya? Y ahí es la aplicación, por ejemplo, del control de razón o relación que van a hacer en el exponente. ¿Sí? ¿Cómo? Miren. Tenemos el mineral. ¿Ya? Tenemos el mineral. Y acá dice tonelaje de mineral, no peben tonnage. Acá se está haciendo un cálculo para medir el W, que es en inglés weight, peso. Estamos midiendo el peso en mineral. Como en este caso que estamos midiendo acá, la continuidad. Puede que haya mucho o puede que no haya nada. Acá estás midiendo el peso. ¿Ya? Ese cálculo del peso, ¿no?, va por este sistema de control. Miren, redondito. ¿Qué significa el redondito? Señal de software. Claro, he hecho el cálculo y lo envío por señal de software a otro sistema que me calcula el porcentaje de sólido. ¿Y era qué cosa? A ver. No sé, no lo hemos visto muy bien. El Y era... dispositivos auxiliares sería, si es que según relé, un relé, un convertidor, ahí está, un convertidor, ¿no? Un cálculo computacional. Ya, ese es el Y. Ya, ese es el Y. ¿Ya? Entonces, ese Y, ¿qué está haciendo? Un cálculo de la densidad, ¿no? El porcentaje de sólido, o sea, cómo está, cuánto de mineral está realmente yendo por la caja antes de caer a dónde? Al molino. ¿Sí? Y una vez que se calcula ese porcentaje de sólido, defina qué? El set point, el enlace de control. ¿Sí? Define el set point. Entonces, este set point está cambiando continuamente. Si hay más mineral, le mando más agua. Si hay menos mineral, le mando menos agua. Eso se llama control de razón o control de relación, que es otra estrategia de control que voy a ver en el grupo que voy a poner. ¿Sí? Acá se ve. Entonces, esta es una señal computacional. ¿Sí? Y el lazo de control 30.003, 30.003, 30.003, 30.003, 30.003. ¿Sí? Por acá es otro, miren, 30.044, ya es otro lazo. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿ves? Casi se entiende el diagrama PNI. por pasitos. Pero ¿qué les enseño? Los otros, muchos profesores, yo renegaba porque incluso a mí en la universidad me enseñaban esto. Sí, creo que sí. Tú tienes que mostrar lo que es. Lo que es. El sistema, ¿no? Ya de estrategia de control de relaciones, etc. ¿No? Miren, acá. Hay tantos símbolos. AE. Este es otro lazo. ¿Qué es un AE? Sensor Sensor de no, sería sensor de de análisis. análisis. ¿Sí? Se está analizando algo allí, ¿no? Y es más, la medición del análisis se está haciendo por inalámbrico, una señal inalámbrica. ¿Ves? Muy bien. Ya, a ver, ¿qué más tengo por acá? Profe, ¿Sí? tengo entendido que en minería, cuando no cumple el tamaño de la roca, hay una carga circulante, entonces vuelve a ingresar. Entonces, sigo sin entender por qué tendría que haber distintos tamaños de roca, ¿no? Porque también la chancadora giratoria no es como que tenga mucho espacio para que caiga una roca muy grande, un solo paso chiquito o el tamaño exacto, ¿no? Es Entonces, que antes de la chancadora pasan por zarandas, que son como voladores. Son zarandas, entonces ahí va unificando el tamaño de la roca. Y lo que se crea en la zaranda, pues, una carga circulante, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué habría un flujo, un controlador de flujo de agua? O sea, Porque la sí, chancadora también es un proceso húmedo. La chancadora es un proceso humano. Requiere agua para triturar. Si no, la máquina das estiras. Es como la licuadora. A ver, licúa tu papaya y tu tomate, no sé, o sea, tus verduras secas. Bueno, Además hace polvo, ¿no? claro. Entonces, Pues con el agüita, entonces ese proceso sería más para una chancadora que para una molienda. sí. Este es una molienda, es lo que te he dicho. ¿Ya? Miren, ahora, en la parte, ya una vez que el mineral ha sido molido, ¿sí?
por acá va a caer. LXLE. ¿Ya? O sea, acá hay sensores de nivel, ¿no? Sensores de nivel. ¿Ya? Pero acá X, ¿qué sería? No especificado. ¿Ya? Entonces, habría que ya revisar el manual para ver qué significa, ¿no? VC, válvula de control. Pero esto no es una válvula de control. Me hacen acordar mañana para explicar qué es un típico de válvula. ¿Un típico? Típico de válvula, sí. Esto no se interpreta como controlador de válvula, no. Eso se llama típico de válvula. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? Es un típico de válvula. ¿Ya? Eso mañana lo vemos. ¿Ya? ¿Qué más? Acá viene. Miren acá. Esta línea también es agua de proceso. ¿Ya? Igual podemos ver el enlace de control, miren, flujómetro magnético, transmisor indicador de temperatura, su control indicador de flujo en su sistema escala por Hart, igual control de Hart, muy parecido, ¿no? Al que estaba al otro lado. Pero ¿qué podemos notar aquí? De que al costado hay este sistema más, este lazo, que es el 30007. No es un lazo como tal, pero miren, ¿qué se está haciendo aquí? Este es un diafragma, ¿ya? ¿Y esto qué es? PIT. Transmisor indicador de presión. Pero no solamente digan así en el PNI. Instrumento ubicado en campo. ¿Ya? Envío una señal de Hart hacia este indicador de presión que está en el DCS, en el escala. Pero este indicador de presión nos da información de pH y PAL. Análisis de presión alto y bajo. No es análisis, análisis sería que fuera primera letra. Alarma. La bajitud es presión. Presión. Alarma de presión alta y baja. Alarma de alta y baja presión. Entonces, este indicador que está en el DCS le va a avisar al operador si la presión del agua sube mucho o si baja mucho. ¿Sí? Y toda esa información va al sistema de supervisión. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Ya? De mañana, después de las presentaciones que hagamos, continuamos viendo algunos planitos más. Si empiezan a acordar del típico de válvula, porque también hay típico de válvula y hay típico de motor. ¿Listo? Muy jóvenes. Preguntas, consultas, que estamos. ¿Ya?